Quiero que se dirijan a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 es el texto que vamos a estar utilizando como base para esta exposición en esta mañana. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Algo que debemos reconocer como creyentes es que nuestro corazón es engañoso. Y esto establece en todo momento la necesidad de examinarnos. Al momento de entrar por la puerta del Evangelio, de conocer a Cristo, iniciar esta carrera de la fe, esto no nos hace exentos de pasar por tribulación, pasar por cualquier aflicción e incluso por dudar de nuestra fe. Vamos a tambalear en muchas ocasiones y recordemos que aún en nuestro interior hay remanente de pecado y que nuestro corazón va a estar en todo momento expuesto a todo tipo de tentaciones. Por eso el apóstol Pablo hace una invitación directa en este versículo y es a examinarnos, probarnos, conocernos, evaluar nuestras actividades diarias. Y lo más importante es no mentirnos. Y la razón es porque nuestro corazón es engañoso. Y es en este sentido que encontramos un tema en particular que a veces nos gusta ignorar, pero realmente es lo que nos va a acompañar en todo este camino de la fe y es lo que nos mostrará si realmente estamos en la carrera de la fe, y es el arrepentimiento, ya que como hombres vamos a estar expuestos a todo tipo de tentación, pero el sello que nos va a distinguir de los hombres que hacen parte del mundo es que tú sentirás esa necesidad, ese deseo de retomar el camino cada vez que sientas que te estás desviando. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un pasaje muy familiar a nosotros y nos enseña en pequeñas letras lo que es el contenido del Evangelio. Arrepentíos. Arrepentíos se constituye entonces la entrada en esa nueva vida. Todos nosotros podemos llegar a reconocer de la gloria solamente cuando hemos pasado por un arrepentimiento. Si no has pasado por este camino del arrepentimiento, no podrás reconocer la gloria del Señor. En esta mañana vamos a estar analizando la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida cristiana y vamos a ver cómo este es algo constante en nuestra vida. No solamente es algo que conocemos y experimentamos al inicio del Evangelio, sino que vamos a tener que emplearlo en toda esta carrera que tenemos por delante. Vamos a estructurarlo en 4 partes. Quiero presentarles primero una definición de lo que es arrepentimiento. Segundo, el propósito del arrepentimiento. Tercero, el medio. Y cuarto, los frutos. Primero, una definición. Segundo, el propósito del arrepentimiento. Tercero, el medio para arrepentirnos. Y cuarto, los frutos del arrepentimiento. Bien, pasemos entonces al primer punto y es la definición. Y cuando analizamos todo el contexto bíblico, vamos a determinar que el vocabulario relacionado con el arrepentimiento
es realmente rico, abunda a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una de las palabras que más va a encontrar, de hecho, en la Escritura. Encontramos toda una doctrina incluso para hablar sobre el arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar dos palabras específicamente. Hay dos palabras hebreas que es shuv, así como se escucha, S-H-U-B, shuv, que al traducirla describe lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse. Un ejemplo de esta palabra la encontramos en Job capítulo 42, versículo 6. Job capítulo 42, versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra que encontramos allí, me arrepiento, es la expresión chu. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos una palabra griega que es metanoia. Metanoia. Y esta emplea de alguna manera un contexto similar, sin embargo, otro punto de vista, ya que metanoia va mucho más allá, va mucho más hacia la parte interna del hombre y traduce cambio de disposición mental. No solamente entonces nos habla de un lamento, de un arrepentimiento, sino que metanoia también incluye un cambio de disposición en nuestra mente. La Biblia abunda en expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad del hombre. Y vamos a encontrar que una de las responsabilidades que más se evidencia es la responsabilidad que tenemos de arrepentirnos. Esto quiere decir que el hombre tiene obligación de arrepentirse en todo momento. Hay frases que incluyen diferentes aspectos como inclinad vuestro corazón a Jehová, arrepiéntete, lava tu corazón. Son expresiones que tal vez de una forma explícita no te dice arrepiéntete, pero sí te muestra este cambio de disposición, este cambio de mente que debe haber en ti. Por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 23 dice: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. También encontramos en Jeremías capítulo 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Vemos entonces, inclinad vuestro corazón, circuncidaos a Jehová, pero también Jeremías capítulo 4, versículo 14 nos dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Todas estas expresiones contienen los dos requisitos que vamos a encontrar dentro del arrepentimiento, y es volverse del mal y ir hacia lo bueno. Y esto es lo que de alguna manera enfatiza esta palabra metanoia, cuando habla de un cambio de disposición, un cambio de mente. No habla solamente de apartarse del mal, sino que ahora debes ir hacia lo contrario, hacia lo bueno. Porque puedo yo reconocer lo que está malo, no hacerlo, pero permanecer allí. Metanoia entonces habla sobre volverse del mal, pero ir tras lo bueno. ¿Qué incluye entonces el arrepentimiento? Arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, y lo cual va a dar un resultado, y es apartarse del pecado, acercarse a Dios. Esto es lo que hace el arrepentimiento: apartarse del pecado, pero también acercarse a Dios. No hago nada si me aparto del pecado, pero tampoco reconozco a Dios. El arrepentimiento entonces incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Él. Es decir, estará en contra de sí mismo y ahora irá en pro de Dios. Esto entonces es lo que incluye el arrepentimiento, ese cambio de disposición. Pero ahora vamos a encontrar otras características
del arrepentimiento que quiero que veamos. Otras características, otras cosas que incluye el arrepentimiento. No solamente es un cambio de disposición, también vamos a encontrar, primero, que este arrepentimiento incluye dolor. Podemos describirlo como un proceso, sí, pero un proceso doloroso. No es algo que tú vas a tomar con gozo, con alegría. No vas a estar contento de que te estás arrepintiendo. No, lo vas a expresar en una forma de dolor. Por eso recuerde la palabra del Antiguo Testamento, shub, traducía que lamento. Es algo lamentable. Tú debes sentirlo. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y Mateo capítulo 5, versículo 4, el Señor en lo que es conocido como el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solamente serás consolado cuando has pasado por un proceso de llanto. La tristeza que es según Dios te va a producir arrepentimiento. No puede entonces haber algo como arrepentimiento sin dolor, sin tristeza. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada, pero también hay un reconocimiento. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar a ese pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a él. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico, el pecador convencido asume en su lugar ante Dios como un condenado con justicia. Aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. Y demuestra entonces que su arrepentimiento es real, andando ahora en la senda de santidad, en la senda de justicia. El arrepentimiento entonces incluye un dolor. Pero ahora debo agregar algo más, y es que el arrepentimiento también es un regalo. El arrepentimiento es un regalo. El arrepentimiento es un don de la gracia que abre el corazón por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 18, analicemos este texto. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La expresión también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Muestra el arrepentimiento como ese proceso el cual es conocido dentro de la teología sistemática, se encaja en un aspecto el cual es llamado sinergismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos del sinergismo, hablamos de un aspecto que incluye la participación del hombre, pero también incluye la participación de Dios. Es decir, Dios es quien produce en ti ese deseo de arrepentirse. Es a través del Espíritu Santo que tú puedes llegar a reconocer la gloria de Dios, de reconocer tu pecado. Solamente es a través del poder del Espíritu Santo que tú puedes entender que eres pecador y que en Cristo haya salvación. Sin embargo, Dios no se arrepiente. Tú eres el que te arrepientes. Por eso entonces el regalo, el don de Dios es que te da esa capacidad de ahora arrepentirte, y tu responsabilidad, ¿cuál es? Hacerlo. Arrepentirte. Él pone en ti la voluntad de renunciar a tu odio, a tu pecado, y por su gracia nos da el anhelo ahora de andar con Él en vida y santidad. Y esto lo notamos mucho a lo largo del Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo, el salmista decía, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Él había escuchado en numerosas ocasiones la palabra del Señor, pero solamente ahora con el poder del Espíritu Santo es que puede entender qué es lo que Él está diciendo. También se nos presenta ciego, fui ciego, mas ahora veo yo. Este tipo de expresiones nos demuestran entonces cómo solamente a través del Espíritu Santo es que podemos ahora reconocer nuestra condición y querer aborrecerla y ahora entonces llevar una vida entregada a Dios. Y esto es entonces un regalo. Pero también entonces vemos que es el arrepentimiento es un cambio de disposición, un cambio de disposición, pero también incluye dolor, es un regalo, pero también vamos a notar que es una necesidad constante. Es una necesidad constante. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. En toda esta carrera, que recuerde que la meta es la eternidad, mientras usted llega allá, usted debe experimentar este arrepentimiento. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento genuino es una necesidad y esta necesidad hace parte de cada día de nuestras vidas. Por ello decía hace un rato que el arrepentimiento puede describirse como un estilo de vida. Debemos tener cuidado del arrepentimiento que no continúa, que te arrepientes una ocasión pero luego no lo experimentas más. Cuídate mucho, ese no es un arrepentimiento bíblico auténtico. Cuando pides perdón y tu mente se calma de una forma inmediata, tu corazón va a volver a estar satisfecho con lo que es el pecado, con el mundo. Y es por eso que cometes alguna falta grave, te arrepientes, pero al sentirte tranquilo porque te arrepientes, te mantienes en esa comodidad y vuelves a cometer el mismo error. Una necesidad constante implica que luego de tu arrepentirse te mantengas inquieto por no volver a cometer el mismo error. Y eso implica el cambio de disposición. Por lo tanto, nunca olvides que el verdadero arrepentimiento es perpetuo, es continuo. Si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tus pecados por el resto de tu vida y anhelarás ser santo, ser como Cristo, agradar a Dios. El pecado entonces estará en ti, pero tú lo aborrecerás y ahora querrás caminar en pos de esa santidad. Vemos entonces cómo va a ser constante esta necesidad de arrepentirnos, cómo este arrepentimiento es un regalo de Dios, cómo este arrepentimiento incluye dolor y cómo el arrepentimiento entonces hace referencia a ese cambio de disposición. Esto entonces en cuanto a la definición del arrepentimiento. Pasemos ahora al segundo punto. Vamos a ver un poco el propósito del arrepentimiento. El propósito del arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Glorificar su benignidad, paciencia, su espera. Cuando nos arrepentimos, alabamos a Dios. Cuando nos arrepentimos, decimos que estamos ignorando que Él es bueno. Aquel que no pide perdón cree que no se ha equivocado. Un pueblo que pide perdón es un pueblo que adora. Las mayores adoraciones de la Biblia incluyen arrepentimiento como uno de sus elementos y lo notamos incluso desde el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1, versículo 5 y versículo 6
Note cómo lo expresa Nehemías capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El profeta y vamos a encontrar que muchos personajes en el Antiguo Testamento, antes de una adoración, reconocían primero su pecado, mostraban su arrepentimiento. Y es una de las formas que encontramos en la cual se adoraba a Dios, a través del arrepentimiento. El no arrepentirse es ignorar su benignidad, ignorar lo que expresa Pablo en Romanos, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, el propósito del arrepentimiento, ¿cuál es? Exaltar la gloria de Dios, glorificar su benignidad, glorificar su paciencia, su espera. Cuando nos arrepentimos, alabamos a Dios. Cuando no nos arrepentimos, decimos que estamos ignorando que Él es bueno. Aquel que no pide perdón es porque cree que no se ha equivocado, que no ha cometido una falta. Y si tú no te consideras que has pecado, estás haciendo entonces a Dios mentiroso. El propósito entonces del arrepentimiento es glorificar a Dios, glorificar su benignidad, glorificar su paciencia. Pasemos al tercer punto, es ahora el medio para el arrepentimiento. ¿Cómo hacemos para experimentar arrepentimiento? ¿Cuál es el medio que se emplea? Bien, en el arrepentimiento auténtico vemos un cambio radical en la manera de pensar y en el corazón que lleva a una transformación total de nuestro estilo de vida. Esto sucede en nuestra alma por el poder del Santo Espíritu que convence de pecado, pero también se utiliza otro instrumento. Decimos entonces que solamente a través del don de Dios, a través del Espíritu Santo, es que podemos nosotros ahora experimentar arrepentimiento, reconocer que hemos sido pecadores, reconocer que necesitamos de Dios. Solamente eso se experimenta a través de su Santo Espíritu, pero también se utiliza un instrumento, como lo describe Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, ese conocido texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Pedro es mucho más explícito y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el medio entonces que se utiliza para el arrepentimiento? La palabra de Dios. Solamente cuando has oído, solamente cuando tienes la palabra, puedes conocer tu condición. Como lo expresa también el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Fíjate bien, en el arrepentimiento auténtico, la palabra de Dios penetra nuestro corazón por obra del Espíritu Santo, quien nos constriñe con su poder a fin de que podamos entonces ser salvos. Pablo, escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses sobre este tema, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en la salvación, este es exactamente el modo como la palabra de Dios penetra el corazón de cada pecador. Debe estar entonces los dos elementos, la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. La palabra descrita por el texto de Hebreos que acabamos de leer nos lo muestra como una palabra poderosa. Poderosa. Ahora, pero poderosa ¿para qué? ¿Cuál es el poder que tiene la palabra? No hablamos de cualquier poder. Tiene el poder para salvar. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Todos somos aplastados por la palabra. Ella nos muestra lo que somos. Si nuestro arrepentimiento se debe a nuestra meditación o a la impresión que dejamos en los demás, ese arrepentimiento realmente es vano, porque no es un genuino arrepentimiento y poco tiempo después caerás en el mismo pecado. Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo describe que ahora que conoce la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque en ese momento fue que empezó a pecar Pablo. No, porque él no sabía que era pecador hasta que se encontró en la escritura la descripción del pecado. Porque tú no sabrás que es malo no matar hasta que llegas a la escritura y encuentras que él te dice no matarás. Pablo dice, yo sin la ley viví en un tiempo, y él era un hombre intachable, fariseo, conocedor de todo, venía de la mejor línea de la familia, pero cuando conoce el mandamiento se da cuenta de que es un pecador y en ese momento muere. ¿Muere cómo? Espiritualmente. El espíritu penetra entonces hasta su corazón y él entiende que es un pecador más. Este es el propósito entonces de la ley. La ley es el ministerio de la muerte, pues ella hace morir el pecado que amas. Ese pecado que consientes, eso que haces y no sabías que era pecado, la ley te lo muestra ahora como pecado y tú debes matarlo en ese momento. Ese pecado que consientes, tu vanidad, tu egoísmo, tu arrogancia, la más mínima laxivia. Por ello, nada habrá mejor que ser expuesto a ella. Ese es el poder de la palabra, hacer morir lo que está en ti. Aquello que creías bueno, Él te lo muestra como malo. Tú que crees que por hacer buenas cosas, ayudar a personas, dar regalos, darle regalo a los niños, darle comida a los pobres, eres el mejor de los hombres, pero llegas a la palabra y te dice, desde que te concibió tu madre, eres pecador. La palabra mata en ti todo eso que tú creías bueno. Y eso te lleva entonces a arrepentirte. No basta entonces con las obras, debe haber un cambio en tu corazón. La palabra tiene ese poder. Este es el medio por el cual tú puedes arrepentirte. Pero la palabra no solamente es poderosa, sino que también es eficaz. Ella se prende a tu corazón de una manera que te desnuda. Nada en ti queda sin ser afectado por parte de ella. Es la levadura que por más que parezca pequeña, alcanza a leudar toda la masa. Eso es la palabra.
Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note lo que dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente al conocer la palabra resplandece la luz en tu corazón. La palabra entonces te enseña que eres ciego, pues no podías ver tu indignidad. Por lo tanto, la palabra limpiará tus ojos. La palabra te enseñará que eras sordo, pues no podías escuchar el llamado de Dios. Su voz invitándote a adorarlo, no lo escuchabas. Pero ahora la palabra es la que te hace oír con fe. La palabra te enseña que estás enfermo, corrupto. Solo la palabra de Dios te da la convicción de que estás separado de Dios, que eres su enemigo. Como lo expresa el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista entiende que estaba desnudo ante la palabra, desnudo ante un Dios que conoce todo sobre ti. Por eso él no clama otra cosa sino: ten piedad de mí. Salmo capítulo 51, versículo 1 al versículo 4. Note cómo el salmista reconoce su condición. Salmo capítulo 51, versículo 1 al versículo 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no le echó la culpa de su pecado a Satanás, a los demás, a las malas circunstancias. Y es esto mismo lo que cada uno de nosotros debe hacer. Somos pecadores por culpa nuestra. Lo que hacemos es por nosotros. Nuestro pecado va delante de nosotros. Eso es la convicción que tú entiendes solamente cuando estás frente a la palabra, que contra Él solo has pecado. David clamó a Él pidiendo misericordia y perdón. Eso es lo que necesitas tú hoy, a un arrepentimiento bíblico auténtico. Tú tienes que hacerte cargo de tu culpa. Ante Dios entonces tienes que confesar. La invitación es a confesar cada día tu pecado, reconocerte como culpable. Necesitas la misericordia de Dios. Y ese es el clamor que debe haber en ti cada día. Contra Dios solamente hemos pecado. Y es esto precisamente lo que brotará de un corazón arrepentido. Y esto me lleva al cuarto punto, y es los frutos. ¿Cuáles son los frutos de ese arrepentimiento? Vimos entonces una definición de lo que es el arrepentimiento. Estuvimos viendo entonces cómo el arrepentimiento es ese cambio de disposición, un cambio de mente, pero también incluye dolor, también es un regalo de Dios, pero también vimos que es una necesidad constante. Vimos el propósito del arrepentimiento, que es glorificar la benignidad de Dios. Y vimos el medio que se utiliza, que es el Espíritu Santo, pero también la palabra. La palabra. Veamos entonces ahora los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a entender que los frutos
que siempre son el resultado. En conclusión, vamos a considerar los frutos que siempre son el resultado del arrepentimiento. Solamente un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento genuino podrá experimentar frutos. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 26, versículo 20, Hechos capítulo 26, versículo 20, también se nos recuerda: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué es lo que se debe anunciar? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En una se nos presentan los frutos dignos de arrepentimiento y la otra los menciona como obras dignas de arrepentimiento. El Hechos entonces se nos describe: ve, predica, que se arrepientan, que se conviertan, y luego ¿qué hacen? Muestran esas obras que demuestran ese arrepentimiento que hubo. Entonces, por estos dos pasajes aprendemos que el arrepentimiento auténtico se demuestra en la vida del creyente por sus frutos. Por lo tanto, consideremos entonces algunos de estos frutos. Y al hacerlo, quiera el Señor, mis hermanos, mostrarnos si estos frutos son producidos en nuestras vidas, si cada uno de nosotros alguna vez ha experimentado este fruto, ya que mostrará que en nuestro corazón hay ese arrepentimiento. Bien, el primero entonces, el primer fruto que vamos a notar es que el arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Primero, el fruto del arrepentimiento auténtico en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento por el pecado. Lo primero que experimentamos al momento de arrepentirnos, como les dice, hay un cambio. Y la única forma de cambiar es aborrecer eso que antes amaba y ahora a amar antes que eso, a eso que antes no conocía. El arrepentimiento genuino entonces comienza a demostrarse cuando hay un aborrecimiento por lo que eras antes, por ese pecado. Pero la razón por la que lo aborreces es por el hecho de ser pecado, no aborrecerlo por la consecuencia, es decir, no querer dejar de pecar porque vas a ser condenado, no, dejar de pecar porque entiendo que eso es contrario a Dios. No me arrepiento por la consecuencia, sino porque entiendo que es algo ahora que es contrario a eso que sigo. Ezequiel capítulo 20, versículo 43 dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Se llama entonces aborrecerse a sí mismo por todos esos pecados que cometimos. El primer fruto entonces es un aborrecimiento sincero del pecado, pero también vamos a encontrar otro fruto y es una gran tristeza. Recordemos que al inicio describíamos cómo el arrepentimiento implica dolor, no es un proceso que da gozo, que da alegría, por el contrario, expresa dolor, tristeza. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Note cómo lo expresa Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Pablo describe cómo esa tristeza que proviene de un corazón arrepentido, posterior a esto nos va a producir gozo, produce vida, a diferencia de esa tristeza del mundo que produce muerte. Vemos entonces esa condición del arrepentimiento, que se experimenta una tristeza, pero también podemos notar esa tristeza en las emociones claras que siente el hombre al momento de arrepentirse. Un ejemplo claro lo encontramos en el Evangelio, Mateo capítulo 26, versículo 75. Recordemos este suceso en el que nuestro Señor Jesucristo le había advertido a Pedro que él lo negaría 3 veces. Pedro negó completamente eso, afirmó que él nunca lo negaría. ¿Y qué pasó posteriormente? Mateo capítulo 26, versículo 75. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. En ese momento se acerca un soldado, le pregunta a Pedro, afirman que él hace parte de los que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo y él efectivamente lo niega en 3 ocasiones. Pedro, al acordarse de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, él llora amargamente y se arrepiente. Podemos experimentar entonces esa tristeza y verla con un lloro, y lo acompaña de la expresión amargamente para mostrar entonces esa sensación que podría estar pasando Pedro en ese momento. Ahora te pregunto a ti, mi hermano, ¿has sentido este pesar en algún momento por tu pecado? ¿Has pecado contra Dios y tu emoción ha sido de tristeza a tal punto que has llorado porque sabes que estás pecando contra Dios? O peor, sabes que estás pecando, pero continúas haciéndolo. Un fruto entonces del arrepentimiento es esa gran tristeza, ese dolor que expresamos. Pero vamos a notar un tercer fruto y es la confesión de pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un fruto que mostrará un verdadero arrepentimiento es que tú lo confesarás tu pecado y de tal forma te apartarás de él, de tal forma que mostrarás ese aborrecimiento por él. No vas a encubrirlo, sino que al confesarlo, lo mostrarás para que otros puedan incluso ayudarte a apartarte de él. Buscarás todos los medios posibles para mantenerte alejado y uno de los más utilizados es confesarlo, confesar nuestro pecado. Tiene que haber el fruto de confesar y no esconder nada. Fíjate bien, tú y yo sabemos que nuestra naturaleza, negar directa o indirectamente nuestro pecado es muy común y restarle importancia, incluso tendemos a veces a justificarlo, pensar que no es tan malo. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra alma y saca a la luz nuestro pecado, tenemos que reconocerlo delante de Dios. Y es que delante de los ojos de Dios estamos desnudos. Tú puedes engañar a otros, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero a Dios jamás lo podrás engañar. Y es realmente un fruto de arrepentimiento el tú querer confesar el pecado, ya que mientras callas vas a experimentar en todo momento esa sensación de culpa, ese dolor porque estás pecando y no sabes cómo liberarte de ese pecado. Es similar a lo que presenta el salmista, la forma en la que él se sentía.
El salmista confiesa en Salmo capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Note cómo lo presenta el Salmo capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Dice, mientras él no confesaba su pecado, ¿cuál era su estado? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista expresa que mientras cayó, sentía cómo se envejecían sus huesos, y todo esto por el gemir que había dentro de él todo el día. Pero al momento de declarar, no encubrir su iniquidad, confiesa su transgresión y entiende cómo Dios perdona su pecado. Y es esto, mis hermanos, lo que debemos hacer constantemente. Un fruto de un genuino arrepentimiento es que declararás delante de Dios tu pecado. Solamente de esa manera podrás reconocerlo y podrás aborrecerlo. Y note la secuencialidad que hay. No vas a poder, no vas a poder confesar un pecado sin antes haberte dolido por él, sin haber sentido tristeza. ¿Y cómo vas a sentirte de esa forma si no reconoces cuál es el pecado? Si no aborreces el pecado, no sentirás dolor. Y si no sientes dolor, no vas a confesarlo. Y luego vemos el siguiente fruto, y es volverse a Dios. Volverte a Dios. Aborreces el pecado, sientes ese profundo dolor porque entiendes que has pecado, ahora confiesas tu pecado y ahora vas a mostrar un profundo deseo por ir tras aquello que es contrario al pecado, y esto es Dios, como lo expresa el profeta Isaías en capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá delante de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No basta entonces con aborrecer, con sentir dolor, con confesar, sino que ahora debemos mostrar un fruto de que nos hemos arrepentido genuinamente, y es ir detrás de Dios, caminar en pos de Él. Vuélvase a Jehová, entender que Él es misericordioso y nos recibirá con los brazos abiertos, aún a pesar de tu pecado, aún a pesar de haberlo ofendido. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él se es amplio en perdonar. Debemos entonces volvernos a Dios. Y esto nos lleva a un fruto más, y es el deseo de santidad. Hemos visto entonces los frutos del arrepentimiento: es un aborrecimiento por el pecado, una gran tristeza, la confesión de pecados, volverse a Dios y un deseo de santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si ahora tenemos ese deseo de ir en pos de aquel que nos ha salvado, de volvernos a Dios, debemos tener algo claro, y es que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. O como lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito entonces de todo esto, ¿cuál es? Perseguir esa santidad, buscar esa imagen de Cristo. Ser semejante a Él implica vivir para Él, de tal forma que podamos presentarnos sin manchas delante de Dios.
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el fruto del arrepentimiento genuino, que no vamos a querer otra cosa sino vivir sobria, justa y piadosamente. Esto es santidad. Si tú te has arrepentido genuinamente, tratarás en todo momento de conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios, pero también procurarás vivir según ella, vivir conforme a su voluntad. Y eso es entonces lo que implica el arrepentimiento constante. Y por eso es que es una necesidad constante. Vamos a vivir en todo momento tentaciones, sí. Vamos a experimentar aflicción, sí. Y eso entonces implica que debe haber en nuestro corazón ese arrepentimiento también constante, ese aborrecimiento por el pecado, recordarlo diariamente. Que esa tristeza cada vez que veamos expuestos delante del pecado esté en cada uno de nosotros. Que no nos cansemos de confesar nuestro pecado delante de Dios. Y si necesitas ayuda para salir de él, confiésalo a tu hermano y de esa forma buscar ese apoyo. Vuélvete a Dios. Persigue entonces aquello que es contrario a Dios. Y sobre todo, mantén siempre ese deseo de vivir en santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La única evidencia de que realmente eres escogido de Dios es que perseguirás esa santidad sin la cual nadie le verá. El Señor nos ayude, mis hermanos, a poder experimentar en nuestro corazón diariamente ese arrepentimiento, no engañarnos a nosotros mismos. Reconozcamos que nuestro corazón en todo momento podrá darle esa disminución del valor al pecado que vivimos día a día, pero que podamos venir a la palabra y recordar que no hay pecado pequeño, que delante de los ojos de Dios estamos desnudos y Él no dará por inocente al culpable. Arrepintámonos y persigamos esa santidad. Vivamos en pos de nuestro Señor Jesucristo y presentémonos como Él así lo quiso, una iglesia limpia y sin manchas delante de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, Rey de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque al venir a ella siempre nos mostramos desnudos delante de ti, Señor, pero no negamos que salimos quebrantados frente a lo que tu verdad nos recuerda. Por eso te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón ha existido el más mínimo deseo o sensación de grandeza. Hoy reconocemos, Señor, que delante de ti solamente hemos pecado, que es solamente por el Espíritu Santo que hoy podemos reconocerte, Señor, y hay esa disposición en nuestro corazón de adorarte. Pero reconocemos también que nuestro pecado en todo momento nos acecha, que la carne, Señor, nos impulsa, que aún está ese remanente, Señor, que siempre trata de desviarnos, inclinarnos, Señor. Por eso te pedimos, Padre, para que nos ayudes, para permanecer en tu verdad, seguir siendo santificados en ella, Señor. Entender que solamente aquel que es salvo perseverará hasta el fin. Que nos ayude, Señor, a recordar esa maravillosa promesa de que tú ya has vencido a este mundo. Por lo tanto, podemos estar confiados de que ni aun la muerte nos separará de ti. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a mantenernos militantes en este mundo, firmes en tu doctrina, Señor, en tu verdad, y que podamos, Padre, a través de nuestros labios, expresar en todo momento esa maravillosa verdad de que en Cristo hay salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano.